Ahora empezamos un segundo, esperen, estoy buscando la... Ya, ahora sí. Bueno, era un trabajo práctico, segundo, por favor. Leonel Saucedo, tu micrófono, colega. ¿Se escucha? Sí. Ya, bien, teníamos 3 preguntas, ¿no? La primera, bueno, este trabajo práctico va a ser firmado por mí cuando nos veamos, ¿no? Bueno, el viernes no se sabe, pues, ¿no? Lo del tema del cabildo. Estaba viendo unas resoluciones ahorita de que va a haber una concentración a las 3, pero bueno, no hay nada oficial todavía, así que esperaremos cualquier comunicación. Vamos entonces a empezar con la pregunta 1. ¿Cuál es la relación existente entre derecho, sociedad y hombre? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? ¿Algún voluntario o voluntaria que tenga a mano su trabajo? Yo, licenciada, ¿podría? Sí, espera un segundo que estoy buscando mi lista porque los voy a ir anotando a medida que van a ir participando, ¿ya? Para que vayan obteniendo también puntos de participación. Un segundo, ¿su apellido de usted es? Rodríguez. Muy bien. Adelante, Rodríguez. Dice, ¿no? ¿Cuál es la relación existente entre derecho, sociedad y hombre? Derecho y sociedad se encuentran intrínsecamente relacionados. Por ello, el derecho es necesario para la convivencia humana en sociedad. En tanto, es la ordenadora de la conducta humana en sus variadas relaciones socialmente aceptadas, ya que dictada las normas y reglas, ¿no? Sí, eso es bueno. Correcto, muy bien. ¿Terminó o sigue un poquito más? No, está bien. Ya. Lo más comentarios. No, está bien. Lo que quería decirles es al resto de los compañeros, ¿no? Que deben tener en cuenta que en su respuesta tiene que decir lo que le ha escrito el compañero, está muy bien, y mínimamente tendría que tener esos conceptos, ¿no? El hombre como ser social que siempre va a buscar convivir con sus semejantes formando grupos sociales. Y esos grupos sociales para poder convivir, para poder funcionar armónicamente, pues va a necesitar de normas, de leyes, que estas leyes les aporte el derecho. Bien, gracias Rodríguez, te lo voy a anotar. ¿Bolívar o Oscar Alejandro? Ronald Rodríguez Bolívar. Ya. Rodríguez y Bolívar apellido materno. Ya, está bien, es que estaba anotándole al otro Rodríguez. Ya. Bien, vamos con la segunda pregunta. Yo, Lisa. Yo. A ver, un segundo, ¿quién dijo? Me dicen con apellidos, ya, porque a veces no estoy mirando. Camila, la segunda, ¿quién más dijo? Garrido, dice. Garrido, la tercera. Y Camila Reyes, la segunda. Empiece, Camila. Buenas noches, licenciada. La pregunta era, completa la definición del concepto de derecho. Derecho es un conjunto de normas que regula la vida de las personas en sociedad. Muy bien, correcto. Está facilitada esa. Vamos con la siguiente, Garrido. Buenas noches, Inge. Buenas noches. La pregunta número 3, disculpe. Los sujetos que intervienen en el derecho serían las personas naturales y las personas jurídicas. Muy bien, correcto. Las personas naturales de existencia real, ¿no? Nosotros, los hombres, y las personas jurídicas o de existencia ideal, digamos, las instituciones, que pueden ser estas públicas o privadas. Vamos con la siguiente pregunta, la 4. ¿Ya? ¿Quién dijo el primero? López Salvatierra. Las 5, ¿quién? Vamos a ir diciendo, a ver, como son 10 preguntas, las 5, ¿quién? Yo, ingeniera, yo, licenciada, Cárdenas.
Ya, Cárdenas las 5. ¿Las 6? Yo, licenciada. Ya, Rodríguez. Chungara las 6. Rodríguez Salazar las 7. ¿Quién más? La 8. Otro voluntario o voluntaria. Para la 8. Ya, Abigail la 8, la 9. Faltan 2 más. Cala. La 9 y la 10. Uno más. El último. Bueno, vamos empezando con eso ya. Ya, ¿apellido? Torres. Torres Barral. Y empecemos entonces que le tocaba la pregunta número 4. 4. La norma suprema de que establece los principios y fundamentos de los bolivianos es la Constitución Política del Estado. Correcto, muy bien. Muy bien, usted es apellido. Ya lo encontré, ya. Siguiente. Las 5. Para que una norma de derecho sea válida, tiene que ser dictada por la autoridad competente. Muy bien. Cárdenas. La siguiente. Correcto, porque están en un peldaño superior, ¿no? Ya, vamos entonces con la siguiente. La siguiente, por favor. La 7. ¿A cuál de las dos ramas del derecho público y privado pertenece el derecho informático? Está enmarcada tanto en el ámbito del derecho público como en el derecho privado. Pertenece a ambas, ¿no? Muy bien. La Esa era la siguiente. 8. ¿Era la última? Era la 8, dicen. Ah, ya. A ver. Ah, sí. La 7. Yo lo digo ¿Quién si le- quieren. Ya, La que ahorita acabo de decir, disculpe, Lisa. La 7 acabo de ya, decir. no hay problema, ya. ¿Quién dice la 7? Yo lo digo, ingeniera. Rodríguez lo dijo la 7. Ya. creo que no lo dijeron, las 7, ¿cuál es el derecho Por informático? eso, sí, esa, dígala usted, a ver, Castro. Ya, es un conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de las relaciones entre el derecho y la informática. Muy bien, correcto. Vamos con la siguiente. Que viene a ser la 9 ya. ¿Quién le tocaba la 9? Yo lo digo, ingeniera. A mí me tocaba la 8, creo. Ya. Ya, la 9. Ya, sí, se hizo un lío. Bueno, no importa, dígala. Ya, la 9 es ¿cuál es la norma que en Bolivia regula el servicio de telecomunicaciones? Ujú. Dice el artículo número 1, el objetivo es reglamentar las actividades del sector de telecomunicaciones en la aplicación de la ley 164 del 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnología, Información y Comunicación para el sector de telecomunicaciones. Ya, y finalmente, ¿cuál era el apellido de usted, señorita? Cala. Ah, ya, con razón no la encontraba. Estaba buscándola con otro apellido, ya, ahora sí. ¿Y ya la 10? ¿Quién le tocaba la 10? A mí, ingeniera, dicen. Ya. Ya, la firma digital, el documento digital y el comercio electrónico tienen valor jurídico en Bolivia. Sí, esos tienen un valor jurídico a partir de la Ley General de Telecomunicaciones. Muy bien, correcto. Bueno, vamos entonces con nuestro tema de ahora. ¿Me confirma si se está viendo la presentación? Bien. Ya hemos visto que la ley de telecomunicaciones, la ley 164/2011, es la norma que en Bolivia introdujo estos conceptos de firma digital, de documentos digitales, ¿no? Comercio electrónico. No es que no hayan existido estos conceptos o estas nociones, sino que por primera vez con la ley de telecomunicaciones, la ley 164, es que se empieza a darle valor jurídico a estos elementos.
Decíamos que esta ley fue hecha 2 años después de la promulgación de la Constitución Política del Estado del año 2009. Se promulga la Constitución Política del Estado y posteriormente se empieza a trabajar, ¿no? La institución pública que llevó a cabo prácticamente o que promovió, ¿no? la aprobación de esta ley fue la ATSI, que es la autoridad la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana. Entonces, en base a esos principios que ya estaban en la misma Constitución, que principalmente el principio vivir bien, luego se empieza a hablar de lo que es el gobierno electrónico, ¿no? Entonces, todas estas son considerando que se han tomado en cuenta para lo que fue la promulgación de la Ley 164. El principal objetivo de la ley es otorgar validez jurídica a los documentos electrónicos, también denominados documentos digitales, aportar validez jurídica a la firma digital, ¿no? Se suele hacer a veces suele haber una confusión entre los términos de firma digital y firma electrónica. Podríamos decir que firma digital es la manera general de nombrar a estos dispositivos que sirven como medio de identificación de documentos digitales, pero la firma digital se encuentra inmersa en una categoría de esta firma electrónica, ya lo vamos a ver detenidamente. Bueno, vamos a ir viendo primero ahora, antes de definir lo que es la firma digital, ¿qué es una firma manuscrita? Para tener idea o para ver, digamos, a lo que vamos a hacer referencia. En primer lugar, vamos a decir que una firma manuscrita, así como lo ha definido, ¿no? La Real Academia Española, de la lengua española, perdón, una firma, viene a ser un trazado que puede contener o no los datos de la persona, el nombre, ¿no? Es una rúbrica que sirve para identificar al titular de la firma, por un lado. Y por el otro lado, sirve también para obligar al contenido a esa persona que ha impreso su firma. Entonces podríamos nosotros decir de que una firma tiene doble finalidad, doble objetivo. Primero, identificar al titular de la firma y segundo, obligarlo con el contenido. Vamos a entonces entender de que una firma digital tiene que cumplir con esas dos finalidades. No podemos equiparar la naturaleza de una firma digital con la naturaleza de una firma manuscrita. No se puede porque, para empezar, la firma manuscrita es hecha a puño y letra de la persona. Es más, existen estudios grafológicos que permiten identificar a través, ¿no? de la firma si ha sido efectuada por una persona o por quien dice que la ha efectuado. Sin embargo, una firma digital, la persona no tiene ese nexo, esa relación, porque no la hace la persona, la hace un dispositivo, pues entonces no puede establecerse de que existe una equiparación total entre ambos tipos de firma. Pero eso no debería importar, porque lo que realmente es fundamental es que exista podríamos decir que exista una equiparación en los objetivos, en la finalidad. Dicho de otra palabra, que ambas firmas sirvan para lo mismo. Que cuando una persona firme digitalmente un documento, pues ese quede identificado, por un lado, su titularidad, ¿no? Sus datos, etcétera, y por otro lado, que se obligue al contenido del documento. Entre los diferentes tipos de documentos, antes de hablar de los documentos digitales, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la ley de telecomunicaciones introduce estos conceptos, ¿no? De firma digital, de documentos digitales, etc. Vamos también a poner un poquito de antecedentes sobre los documentos digitales. Son dos los diferentes documentos que existen de manera general: los documentos públicos y los documentos privados. Un documento público es aquel documento que es un contrato que primero ha sido acordado entre dos particulares, entre dos personas físicas, dos personas naturales, que han accedido voluntariamente a la celebración de un contrato. Pero, bueno, primero voy a definir el contrato privado, es más fácil.
Entonces estas dos personas se ponen de acuerdo en la celebración de un contrato, firman y es un contrato privado. Cada una de estas partes está obligada. ¿Es válido este documento? Por esta firma, por supuesto que es, y este documento también es válido. Tiene efecto vinculante para las dos partes. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en caso de que hubiese un incumplimiento de una de estas partes del contrato? ¿Cuál es la prueba que tienen? Es el contrato, pues firmado por las dos partes, ¿no? Pero si una de las partes, por ejemplo, la que incumplieron, quiere demandar, tiene que aportar una prueba. ¿Cuál es su prueba? El documento digital. Pero, perdón, el documento está acá firmado, el documento privado, pero resulta que puede darse un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo, la otra persona decir, no, yo no me fue la que firmé, yo no es mi firma, etc. Entonces, ahí va a haber la palabra de uno contra la palabra del otro, y la autoridad judicial ante la cual se haya ido a demandar no tiene por qué creerle a uno ni tiene por qué creerle a otro, porque es una tercera parte imparcial. Por lo tanto, se tiene que abrir un periodo probatorio para que se efectúen los trabajos necesarios para poder averiguar la verdad y ver realmente si esa persona firmó o no. Y ahí interviene, como les decía, los peritos que hacen estos estudios grafológicos con la finalidad de poder determinar si esa persona realmente firmó o no el documento. A la larga seguramente se va a llegar a descubrir si firmó o no y esa autoridad, ese juez va a poder emitir un criterio en base a eso. Pero ha pasado bastante tiempo para lograr. ¿Le ha servido a esta persona? Por supuesto que le ha servido porque es su prueba. Ahora vamos a ver los documentos públicos. El mismo contrato, ya, que suscriben estas dos partes, deciden convertirlo en un documento público. ¿Cómo lo hacen? Pues acuden ante un notario de fe pública y ahí en la notaría de fe pública lo que van a hacer es decirle al señor notario, registre este documento en sus archivos, en sus registros. ¿Qué hace el notario? Verifica que todo esté bien en ese documento, en ese contrato, y lo registra en su registro y luego emite un protocolo notarial, un documento público que además de la firma de las dos personas, está la participación de este notario, porque va a decir, ante mí vino fulano de tal, con sultano de tal, y se comprometieron a esto. Entonces, ese es un documento público. Si hay un incumplimiento del contrato, como el que hacíamos referencia hace un momento, ¿qué se va a hacer? Van a ir ante la autoridad judicial, y como este es un documento público, este juez no va a tener ni siquiera que ver quién dice la verdad, quién no. Tiene que creerle fielmente a lo que dice el documento, porque tiene una tercera parte de confianza, que es el notario de fe pública, que está diciendo que eso efectivamente ocurrió y por lo tanto no tendrá que averiguar ninguna verdad. Entonces, inmediatamente, como este documento público tiene una fuerza ejecutiva mayor que lo que tiene un documento privado, la autoridad judicial lo que va a hacer inmediatamente es emitir su criterio, dictar la sentencia. Entonces, yo les planteo, ¿sirven los dos documentos, privado y público? La respuesta es sí, ambos sirven. ¿Cuál tiene mayor fuerza? El documento público, ¿no es cierto? Me están siguiendo, ¿no? Bien. Seguimos. Entonces, ahora cuando trasladamos estas ideas a los documentos digitales, a los documentos electrónicos, ¿qué nos dice nuestra norma? La ley dice que tiene validez. No nos dice qué tipo de documento es, pero nosotros podríamos analizar y determinar que va a ser un documento privado. Por lo tanto, un documento digital es un documento privado y va a ser presentado ante la autoridad judicial, tiene que ser admitido, pero no quiere decir que a la sola presentación de este documento la autoridad judicial vaya a emitir un criterio en base a él. No, tendrá que averiguar si ese documento es válido, si efectivamente no ha sido alterado, y interviene pues, al encontrarse en un soporte digital, un soporte electrónico, pues intervienen otros mecanismos de verificación, por lo tanto tendrán que venir peritos para poder determinar si ese documento efectivamente es verdadero. Por lo tanto, no nos olvidemos que tanto la firma digital como el documento digital gozan de validez jurídica y probatoria. Antiguamente, bueno, la ley de telecomunicaciones es del año 2011, ya. En el año 2014
se aprueba el nuevo Código Procesal Civil, que entró en vigencia recién en el año 2016. Bueno, pero antes de ese código, que es donde se establece cuál es la forma de los procesos, etcétera, antes del actual Código Procesal Civil estaba vigente el Código de Procedimiento Civil, el anterior. Y decía este código que los medios de prueba para probar cualquier hecho son los documentos, los testigos, las presunciones judiciales a las que hace referencia, digamos, las opiniones de los jueces, en base, por supuesto, a la verificación de los hechos, la confesión, los informes de los peritos, y además había un párrafo que decía cualquier otro que sea aceptado por el juez. ¿Esto qué quiere decir? Que un juez, antes de que haya habido inclusive la ley de telecomunicaciones que diga que una firma digital o que un documento digital es válido, un juez podía haber admitido un documento que no sea en soporte físico, sí podía porque tenía, pero obviamente tendría que haber fundamentado por qué lo estaba admitiendo. Pero resulta que con la reforma procesal del año 2014 y que entró en vigencia en el año 2016, se establece lo siguiente. Esto es lo que está vigente ahora. Ya este Código Procesal Civil establece entre los medios de prueba válidos, que serán medios legales de prueba, los documentos, la confesión, las declaraciones de testigo, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos, el peritaje, las presunciones y la prueba por informe. Eso es lo que siempre había antes, pero además en el párrafo segundo se establece: igualmente se considerarán medios legales de prueba los documentos, las firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico en las condiciones previstas por la ley. Por lo tanto, no nos debe quedar duda de que ahora la presentación de una firma digital, de un documento digital o de un documento que esté en un correo electrónico es válido. Una prueba que esté en estos soportes tiene que ser admitida para ser evaluada en base a los criterios que van a informar los peritos, porque el juez es un abogado que va a saber, ¿no?, de estas cosas, pero sí tendrá que basarse en los informes de los expertos para ver si esa prueba es totalmente válida. Hay un punto importante que hace referencia en la ley de telecomunicaciones y son las excepciones, ¿no? Es importante que nosotros veamos, por ejemplo, con el tema del comercio electrónico, con el tema de los contratos electrónicos, con el tema de los documentos digitales, de la firma digital. La ley dice que todos los actos jurídicos, es decir, van a poder ser celebrados a través de estos medios, de estos mecanismos, excepto, y hace una excepción. ¿Qué quiere decir? Que esto que está establecido y está en el artículo 79 de la norma no se va a poder celebrar a través de estos medios. ¿Cuáles son estos? Aquellos actos que deban cumplir con las formalidades establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la compraventa de una casa sí o sí tiene que ser a través de escritura pública, de documento público. Ahora, hace 2 meses les comento que ya los notarios han empezado a emitir documentos digitales notariales. Todavía no está implementado al 100%, pero ya han empezado, ya está el protocolo implementado y yo creo que es cuestión de tiempo en que ellos empiecen a emitir documentos públicos notariales y en ese caso ya esta formalidad o esta excepción ya no tendría lugar de hacer. De momento, mientras todavía no se haya modificado esa situación, pues están exceptuados. Por ejemplo, como decía, la compraventa de una casa que sí o sí tiene que hacerse a través de documento público, pues va a tener que ser hecha nomás de manera tradicional, en papel. Los actos del derecho de familia. Si alguien se quiere casar por internet, no puede. Si se quiere divorciar por internet, tampoco. Nada que esté relacionado al derecho de familia. Alguien me podría decir, pero yo conozco gente que, digamos, se divorcia estando fuera o que se casa también no estando presente, pero eso no se hace a través de las redes de telecomunicación, eso se hace a través de un poder. Eso se puede, pero no es una forma, no se está utilizando los mecanismos de telecomunicación para poder efectuar. Los actos relacionados con el derecho de sucesiones. ¿Qué quiere decir esto? Nada, por ejemplo, con
los testamentos, donde aquellos actos que se necesita la presencia física de las personas, esos tampoco se podrán celebrar, como aquellos que están relacionados directamente con la vida de las personas, tampoco se podrán celebrar aquellos actos. Un segundingo, por favor, un segundingo. Para otorgar un poder, la persona tiene que estar en presencia del notario, ¿no? Eso tampoco de momento se puede, entonces está excepcionado, no se puede realizar a través de internet. Todos los demás actos jurídicos, todos los demás tipos de contratos pueden ser celebrados a través de las redes de telecomunicación. Tenemos otro punto, vamos a ver acá el tema del decreto supremo, que es el reglamento. Ya, de todas maneras, este tema de aquí no nos va a dar tiempo ahorita para terminarlo, porque como perdimos tanto tiempo en la conexión, vamos a hacer un trabajo práctico para este que hemos visto ahorita. Les voy a dar un trabajo práctico y luego continuamos con esta parte que es el reglamento o el decreto supremo del año 2000, que es uno de los reglamentos de la ley de telecomunicaciones del año 2013. ¿Alguien que tenga alguna pregunta, por favor, de esto que hemos avanzado hasta ahorita? Recording stopped. ¿Ninguna? Ninguna, licenciado. Claro, licenciado. Ya, como les decía, no nos va a dar ahorita por la cantidad de tiempo que tenemos ya para concluir la parte del reglamento. Eso lo dejaríamos pendiente para la siguiente clase. Ya, igual les voy a pasar la grabación, esta grabación que hemos visto de la corrección del práctico y de la introducción de la ley 164. Bueno, se las voy a pasar ahorita al grupo. No voy a tomar lista, como les dije en un principio, por el tema de que ha sido tan irregular la clase, pero, a ver, ya nos comunicamos para ver qué sucede el día viernes. Bueno. Disculpe, ingeniero, ¿Sí? una cosita. Claro. Hoy día estamos pasando clase con el licenciado Evans y él había dicho que se iban a suspender las clases desde las 3 de la tarde porque la facultad iba a salir a tema de marcha. Sí, ahí estabas, he visto también una publicación en algún lugar, no me recuerdo si del Facebook o del WhatsApp, donde dice que va a haber una concentración a las 3 de la tarde. Pero eso me imagino que lo van a poner en un documento y lo van a publicar, ¿no? Me imagino que, no sé si es vicerrectorado o algo. Esperaremos hasta mañana, seguramente esto va a estar circulando y ya tomamos la decisión, ¿les parece? De todas maneras, yo les voy a cargar este trabajo para que ustedes igual lo vayan haciendo. Y les voy a dar de plazo hasta la otra semana, no hasta el viernes, porque no sabemos qué vaya a pasar el viernes. Bueno. Estoy ingeniero. Está bien, licenciado. Ok, licenciado. Bien, licenciado. Bien, gracias por la paciencia, estudiantes, de haber esperado la conexión que tanto me costó, pero bueno, por lo menos lo logramos, ¿ya? Entonces nos estamos comunicando a ver qué sucede el viernes, ¿bueno? Muy bien, licenciado. Dicen. Ya, hasta luego.